Amén, Señor, a cada oración sincera, directa, silenciosa, del deseo de todo hijo tuyo, de oír tu voz, Padre, más allá de esta voz tan limitada, humana, pero bendice la exposición de tu palabra y aplica un sermón práctico de tu misma palabra a cada corazón, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Cuando un viajero pasa por varias instancias, pero llega a una instancia que se llama la sala de embarque, es donde ya es la puerta para subir a su avión, la sala de embarque de su vuelo, debe pasar para llegar a ese lugar, a esa sala, tiene que pasar dos últimos exámenes, que es primeramente los agentes que están allí observándolo todo. Parecería que tienen ojos que pudiesen escanear a las personas, pero no, son ojos humanos. Están entrenados para observar, para controlar a los pasajeros. Ellos tienen sus limitaciones, pero hacen su trabajo. Luego hay un segundo examen, que es ya más tecnológico, que es un escáner. Literalmente es un aparato que su poder es mucho más profundo que el ojo humano. Este aparato lo detecta, creo yo, detecta casi todo lo que está debajo de la superficie lo identifica. Bueno, tenemos dos aquí en este pasaje, dos exámenes. De la misma manera Pablo apela a dos exámenes que él aprobó, podríamos decir. Él pasó su ministerio por esos dos exámenes y es por eso que el título de este sermón es Los dos testigos. Cuando usted leyó, si es que tiene acceso a las redes o a la publicidad que hacemos en los propios grupos de nuestra iglesia, leyó el sermón, es titulado Los dos testigos, quizás su mente se fue para ese texto en Apocalipsis, ese pasaje de Apocalipsis en capítulo 11 que habla de dos testigos. Probablemente, no lo sé. Pero no estoy hablando de esos dos testigos, ¿está bien? Estoy hablando de otra cosa y quiero que ustedes mismos, por favor, los identifiquen. Están aquí en estos versículos. Versículo 1, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, ¿cómo sabéis? Versículo 5. Porque ¿cómo sabéis? Versículo 11. Así como sabéis. Y versículo 10 finalmente dice, vosotros sois testigos y también Dios. Ya está. Usted ya identificó quiénes son esos dos testigos. Estos dos testigos acreditan la autenticidad del ministerio del apóstol Pablo y de Silas. Y luego una visita que tuvo Timoteo también como un enviado apostólico. Pero básicamente Pablo dice, estos dos testigos acreditan la autenticidad o la integridad de nosotros como siervos de Dios. Ahora les pido, por favor, que me acompañen al Evangelio de Juan. Si usted quiere guardar allí, ya sea con un dedo o con un señalador, en Primera Tesalonicenses, porque vamos a regresar. Pero busque Juan capítulo 8. Quiero que preste atención a un diálogo de Jesús con los fariseos y quiero que subrayen, por favor, mentalmente, tomen nota de algunas palabras que se repiten y son las siguientes: testimonio, juicio,
juicio verdadero, no verdadero. Esas son las palabras que quiero que presten atención. Dice Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Pero si yo juzgo, hay otra vez la palabra, mi juicio otra vez es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Observen versículo 17. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo que está haciendo Jesús es llevándolo al terreno que ellos dominaban. Ellos dominaban lo legal, eran legalistas, obviamente. Los fariseos eran personas de ley. Bueno, Jesús dice, si hablamos en términos legales, vuestra ley dice que 2 testigos son suficientes para juzgar un caso. Y yo tengo mis 2 testigos, dice Jesús, el Padre y yo. Bueno, Pablo, quien conocía muy bien la ley, recuerden que él había sido fariseo, él simplemente está implementando en su argumentación justamente esto que era tan claro para la cultura judía. Y Pablo usa también la figura de 2 testigos. ¿Quiénes son? Bueno, los mismos tesalonicenses. Es como si Pablo llamara al estrado para dar testimonio acerca de la credibilidad de su ministerio y luego lo hace a Dios, el juez final. Eso lo vemos en el versículo 10. Volvamos, por favor, a nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 10. Este es simplemente un sermón introductorio para desarrollar toda una filosofía ministerial que vamos a ver en estos versículos. Pero es simplemente una introducción. Dice el versículo 10, vosotros sois testigos, primer testigo, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Realmente cuando leemos la Biblia, nosotros como lectores somos introducidos no solo a leer, sino a interpretar. Y el desafío que tenemos cuando leemos la Biblia es intentar interpretar por qué el escritor o el autor dice lo que dice. ¿Por qué dice lo que dice? Si alguien lee simplemente como un ritual, sin intentar entender, obviamente esas preguntas no surgen, pero si uno quiere entender, abordar el texto por lo que es una carta, y si es una carta está escrita de alguien a otra persona, y uno quiere saber por qué está diciendo lo que dice, es un desafío porque no sabemos exactamente por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nos falta información. No tenemos el contexto de lo que está pasando del otro lado. Así que ahí es donde los intérpretes comienzan a pensar qué podría estar pasando del otro lado y arman toda una serie de conjeturas, en este caso el libro de los Hechos, la segunda epístola de Tesalonicenses, el ministerio de Pablo, y tratan de imaginar el escenario posible. Bueno, según los eruditos hay 2 posibilidades. En primer lugar, Pablo está haciendo una defensa. Pablo está a la defensiva
no en el mal sentido, sino en el buen sentido, Pablo está haciendo una defensa de su integridad. ¿Por qué? Porque podrían estar siendo influenciados por ciertas personas. Los tesalonicenses estarían luchando con algunas dudas generadas por los enemigos de la fe sobre Pablo, sobre Silas, sobre Timoteo inclusive. Estarían teniendo sospechas. Y como decía San Agustín, el enemigo número uno de la amistad es la sospecha. Es decir, yo sospecho de alguien, eso de alguna forma crea una distancia. Y era lo que probablemente estaría pasando detrás de este capítulo. Puede ser. La segunda alternativa es que Pablo está ausente y la única manera de profundizar su discipulado con ellos era justamente llevar a recordarles a ellos su estadía, su tiempo del discipulado que ya había tenido en el tiempo allí, en su estadía en Tesalónica. De alguna forma, entonces, serían en este capítulo repasar con ellos el ejemplo de vida cristiana cuando Pablo y Silas invirtieron tiempo con ellos, cuando plantaron la iglesia, cuando les enseñaban las verdades cristianas, cuando oraban juntos, cuando cantaban juntos, cuando meditaban en la palabra, todo ese tiempo que ellos estuvieron en Tesalónica. Entonces, estas son las dos alternativas. O es algo defensivo o es algo argumentativo simplemente para profundizar lo que había comenzado y que se había pausado porque ya no estaban presentes. Y esta segunda opción sería la razón más satisfactoria, por lo menos desde este humilde lugar. Pero hay preguntas también. De cualquier forma, ya sea la primera opción, la segunda opción, siempre surgen más preguntas. Bueno, la pregunta que surge entre los estudiosos es cuánto tiempo pasó Pablo con ellos como para relacionarse de tal forma que esto que leemos en Primera de Tesalonicenses 2 ocurriera. Porque no es una relación superficial la que se plantea aquí en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Y como ya hemos tenido en la liturgia la lectura de Hechos capítulo 17, no puedo tener la expectativa de que tiene el texto en mente, porque lo más probable es que no, pero simplemente voy a mencionar algo sobre Hechos 17 que hemos leído. En Hechos 17, lo que plantea es que estuvieron 3 días de reposo en la ciudad de Tesalónica. Entonces tenemos asuntos que resolver porque el tiempo no coincide con la clase de relación profunda, influyente, tan cercana que leemos en la carta. Si tan solo son 3 sábados, 3 semanas, quizás 4, estaríamos hablando de máximo un mes. Pero hay otros problemas para resolver. Cuando vamos a la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 16, dice, le escribe Pablo en respuesta a los filipenses, dice, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Ahí hay un problema. 3 fines de semana y aquí habla de un envío de dádivas más de una vez, es decir, los filipenses estaban sosteniendo financieramente a Pablo y a Silas y enviaron más de una vez y estamos hablando de una distancia aproximadamente de 150 kilómetros. Entonces ahí también tenemos un asunto para resolver. Pero tenemos otro asunto para resolver.
como si usted ya no tuviese problemas, ¿no? Y yo le traigo... Bueno, el segundo obstáculo es que el libro de los Hechos, si usted atendió a la lectura, allí habla de la conversión inicial, o por lo menos es por lo que se ve ahí, que fueron todos judíos y prosélitos. Es decir, la iglesia estaba formada originalmente, según el libro de los Hechos, originalmente por judíos y prosélitos, es decir, todos los que asistían a la sinagoga. Griegos no significa que eran griegos gentiles, solamente quizás eran judíos griegos o griegos convertidos al judaísmo. Pero en última instancia eran practicantes del judaísmo, lo que menciona como esa primera camada de convertidos que fue el inicio de la plantación de la iglesia. ¿Por qué digo que esto es un obstáculo? Fíjense en capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 9. Dice, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, el lenguaje no aplica a la narrativa del libro de los Hechos. Indudablemente aquí habla de gentiles. Ahora, antes de ir por el camino de los liberales, que saborean profundamente y se divierten y celebran cuando encuentran contradicciones en la Biblia, bueno, yo no veo ninguna contradicción ni testimonial, ni histórica, ni narrativa, porque hay una explicación. Y la explicación no es tan complicada. Lo vemos en muchas partes de la Biblia. La explicación es que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, solo se enfoca para su propósito en describir, en el libro de los Hechos, describe solamente el ministerio de Pablo y Silas en el mundo judío. No está relatando en esos versículos, en Hechos 17, todo el ministerio de Pablo y Silas en la ciudad de Tesalónica. Simplemente para su propósito divino, por cierto, porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios, está simplemente escribiendo lo que pasó durante 3 días de reposo del ministerio de Pablo y Silas en la sinagoga, ¿está bien? Y el poder del Evangelio en la sinagoga. Por lo tanto, la explicación no es tan complicada. Por alguna razón que omite, se remitió solamente al ministerio de los judíos y no a un ministerio en los gentiles. Entonces la pregunta que surge, ¿y cuándo fue que surgió la conversión, quizás en mayor número, porque parece ser que Pablo se dirige más en esta congregación a gentiles que a judíos? Es decir, parecería ser que el porcentaje de gentiles convertidos es más grande que el gran porcentaje o gran número de personas que cita Lucas en Hechos 17, que ya es un gran número, pero parece ser que el número fue mayor de convertidos del paganismo. Interesante. Entonces tendríamos un mapa de la membresía de esta iglesia. Es decir, es una iglesia que llamó la atención, lo hemos visto en capítulo 1, porque era una iglesia muy grande que se desarrolló relativamente en poco tiempo. Entonces, este tiempo no narrado en Hechos, omitido por Lucas, con los gentiles, se pudo haber dado en el ámbito laboral. Es decir, su llegada a los gentiles de Pablo y Silas fue el ámbito laboral. Fueron 2 instrumentos que este equipo misionero utilizó. Llegaban a una ciudad y buscaban inmediatamente la sinagoga. Eso le abría puertas para predicarle a los judíos, porque ellos eran judíos. Pero Pablo tenía otra llave para conectar con los gentiles y era un oficio. Era un oficio. ¿Qué hacía Pablo aparte de ser un rabino antes de ser cristiano? Bueno, probablemente lo aprendió de sus padres o de alguien. Normalmente en la cultura judía se aprendía de un familiar, normalmente era un padre.
le enseñaban un oficio y Pablo tenía un oficio de hacer tiendas. Cuando uno piensa en tiendas, piensa en carpitas, ¿no? En la playa o en el camping. No, estas eran casas desarmables para familias nómades. Podríamos decir en términos modernos, Pablo era como un arquitecto. Diseñaba y las hacía, este tipo de viviendas para familias nómades, lo cual era muy común en ese tiempo y era redituable, es decir, en poco tiempo se podía ganar bastante dinero. Y Pablo utilizó este recurso para autosustentarse en momentos difíciles. Pero parece ser que Pablo ya tenía recursos, Filipenses capítulo 4, pero no suficientes. Pero si hubiese sido suficientes, creo que utilizó este recurso para involucrarse de cerca con los gentiles. Las comunidades laborales en esos días eran muy cerradas, por lo tanto, la forma de entrar era tener el mismo oficio. Y es allí donde Pablo pudo haber entrado a esta comunidad de, podríamos decir, artesanos con este oficio. Dice el capítulo 2, versículo 9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos, está hablando de él y de Silas, probablemente Silas trabajó con él, y fatigas como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Entonces, la mayoría de los comentaristas entienden que pudieron estar no solo 3 fines de semana, 3 sábados, 3 días de reposo, sino un tiempo más en la plantación de esta nueva iglesia, porque el número de creyentes fue mucho mayor al punto que llamó la atención de la ciudad. Es decir, la cantidad de gente que estaba siendo convocada por la enseñanza de Pablo y de Silas llamó la atención y allí fue que comenzó la persecución. Es decir, el número de creyentes se hizo notar y tuvieron que salir de la ciudad, como ya hemos leído. En este caso, entonces, sí hubo suficiente tiempo para desarrollar una relación de intimidad, no sé si con todos, pero quizás con los referentes, y una relación de discipulado con todos, es decir, con los judíos y con los gentiles. Versículo 10, capítulo 2, vosotros sois testigos. Es decir, él se involucró con estos nuevos creyentes. Entonces me inclino a pensar más bien que está utilizando este tiempo de discipulado personal para enfatizar verdades de la vida cristiana, que son básicamente verdades del Nuevo Testamento, pero recuerden que el Nuevo Testamento estaba en pleno desarrollo. No tenían el Nuevo Testamento. Entonces, una de las formas para plantear y desarrollar la teología del Nuevo Testamento era muy oral y basado en el Antiguo Testamento. Pero aquí lo que está haciendo Pablo es remitirse a ese tiempo de intimidad con ellos y apelar a la enseñanza que él les había dado. Por eso el énfasis, ustedes saben, y lo vamos a ver en toda la epístola. Ustedes saben. Es decir, como que la información ya fue dada y Pablo asume que ellos la recibieron. Ellos ya sabían. Entonces, más que una defensa, más que un Pablo argumentativo defendiendo su credibilidad, está desarrollando el énfasis en ese tiempo que él estuvo con ellos y que ellos fueron testigos. ¿Está bien? Pero no descartamos tampoco que pueden ser ambas cosas. Pueden ser ambas cosas también. Por esa razón utilizamos la expresión, o utilizó la expresión, vosotros sabéis. ¿Cómo sabéis? Es decir, ustedes saben. O como dicen los dominicanos, tú ya sabes. Dice así, ¿no? Tú ya sabes. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Tú ya sabes.
Entonces Pablo amplía en el capítulo 2 lo que ya dijo en capítulo 1, versículo 5. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Entonces Pablo ya lo anticipó en capítulo 1 y lo que hace en capítulo 2 es profundizar, es como hacer un foco de un lente para sacar mayor provecho de ese ejemplo que les dejó y para que no se aparten de ese ejemplo. Porque recuerden, al salir Pablo y Silas, ellos simplemente tenían el recurso de ese tiempo con Pablo y Silas. Las enseñanzas y el modelo, lo que ellos sabían, lo que les quedó aquí, pero la experiencia de observar a Pablo y a Silas en su trato con ellos, cómo ellos se desenvolvieron, inclusive cómo se manejaron en lo laboral, cómo les testificaron, cómo les enseñaron la paciencia, el amor, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está usando un argumento que no es únicamente en esta epístola. Por ejemplo, voy a citar 2 Timoteo 3:10, usa lo mismo. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. En esa epístola dice, vendrán tiempos peligrosos, hombres con apariencia de piedad, pero serán un desastre, pero tú has seguido mi ejemplo, mi enseñanza, mi conducta. Es decir, Pablo, cuando todo sea muy ambiguo y confuso, recordá el modelo que yo plasmé para vos. Bueno, es el mismo método, el modus operandi para los tesalonicenses. Y esto sucede en la vida real, hermanos. Nos pasa con la educación que recibimos de nuestros padres cuando ya físicamente nuestros padres no están con nosotros. Pasa en el ministerio también. Recuerdo, ingresé al pastorado a los 30 años. Usted dice, entonces, tiene 5 años tiene 5 años de pastor, no coincide. Ya son años, pero cuando yo tenía 30 años, serví como un pastor bajo el liderazgo de un pastor anciano, un hombre de Dios muy dulce, muy paciente. Un ejemplo para jóvenes que éramos más impulsivos, así que estábamos bajo su liderazgo. Éramos 3, el anciano y 2 novatos aprendiendo. Pero estuvimos 2 años bajo el ministerio de este hombre y como dice la canción, no sé si escucharon, y se marchó y nos dejó frente a una iglesia que estaba creciendo y que tenía múltiples necesidades y donde hay seres humanos también problemas. Y nosotros allí lidiando y en su ausencia preguntándome, días difíciles, preguntándome no solo qué dice la Biblia, obviamente, lo primero que uno debe preguntarse es qué dice la Biblia. Pero también nos preguntábamos qué hubiese hecho, cómo hubiese actuado el misionero que se marchó. Ya estaba anciano y se jubiló, pero nos venía a la mente su ejemplo. Estaba siempre ahí presente. Bueno, hermanos, somos de la misma forma, necesitados no solo de conocer lo que la Biblia dice, pero también ver cómo funciona la Biblia, cómo funciona tal o cual verdad bíblica en la vida real, en la práctica. Y bienaventurados aquellos que pudieron observarlo, que tuvieron un padre, una madre, que vivieron la palabra de Dios imperfectamente, porque así somos,
pero que plasmaron, que modelaron, que emularon ese ejemplo. Eso es una riqueza maravillosa. Para aquellos que no, y me incluyo, que no tuvimos padres piadosos, es más difícil, pero Dios no nos deja huérfanos. El lugar donde Dios provee ese liderazgo, ese discipulado, esa necesidad de ver en la práctica cómo funciona la sabiduría bíblica, es la iglesia. Es la iglesia. El problema es que cuando la iglesia es nueva, hay una carencia de ejemplos. Y este era el caso acá. Al irse Pablo, al irse Silas, quedaron carentes de modelos con trayectoria, con madurez. Y entonces un grupo enorme, se sospecha, de creyentes nuevos, ¿cómo se iban a manejar en la vida cristiana? Bueno, Pablo escribe intencionalmente para abordar el discipulado desde este método de enseñanza. Recuerden el tiempo que yo invertí con ustedes, no solo la teoría, sino también la práctica. ¿Bien? Entonces Pablo y Silas modelaron para ellos una vida auténticamente cristiana. Y lo maravilloso es que ellos pueden seguir esas pisadas, porque Pablo enfatiza en el capítulo 1, ustedes pueden porque son verdaderos creyentes. No tengo duda que ustedes son verdaderos creyentes, elegidos del Señor, creyentes auténticos. Capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En una ciudad, y ya creo que lo he mencionado, una ciudad oscura, una ciudad espiritualmente pesada, idólatra, ocultista. El culto a los ídolos, en términos espirituales, es culto al diablo. Entonces, una ciudad difícil. Ellos pudieron ver en la vida de Pablo y Silas a Dios, al verdadero Dios. Y cuando ellos escuchan el sermón, el mensaje de Pablo y Silas y creen en Jesucristo, ellos pasan de esas tinieblas que reinaban en esa ciudad a la luz de Cristo para adorar al Dios verdadero. Eso es lo que menciona capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahora ellos son diferentes de todos. Inclusive cuando entra el evangelio en un hogar, a veces divide el hogar. El evangelio divide muchas familias, padres con hijos, matrimonios. Eso está en el presupuesto de Dios. Y eso es parte de la evangelización. Inclusive el evangelio puede causar divorcios. Eso lo plantea Pablo en 1 Corintios 7. No porque lo inicia al creyente, sino porque el inconverso llega a sentir un rechazo por esa nueva criatura en Cristo. Bueno, probablemente muchas de esas situaciones se estaban viviendo, como en toda iglesia nueva, y Pablo y Silas no estaban allí para pastorearles. Entonces el recurso que está usando Pablo es regresar a esos días y a el ejemplo y a la enseñanza. Es por eso que en toda la epístola va a usar este concepto de recuerden, ustedes saben, como ustedes saben, y eso de alguna forma provee cierta o gran responsabilidad, porque no eran oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo es lo que planteó Jesús. Tienen oídos, pero no oyen. Por eso él cuando hablaba, él asumía que en su auditorio había personas que iban a oír, pero no iban a aplicar. Entonces, el que tiene oídos, oiga. Pero aquí había oídos. Ellos sabían y ellos habían conocido verdaderamente a Dios.
Entonces Pablo, si bien está asombrado de que están siguiendo a Cristo, a pesar de que están sin líderes oficiales, por lo menos, aunque en capítulo 5 menciona que había personas allí que los estaban presidiendo, había personas liderando, probablemente sea el tipo de liderazgo no oficial, pero aún así Pablo los exhorta a apreciar el trabajo de esos líderes. Pero la realidad es que la iglesia estaba sin sus líderes, sin sus mentores originales. Ahora, hermanos, es fundamental en la obra de Dios buenos ejemplos a imitar. ¿Por qué digo esto? Porque es muy básico. Es parte esencial de la Gran Comisión. Buenos ejemplos forman buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes son imitadores de alguien. Y si no hay buenos ejemplos, los imitadores van a imitar malos ejemplos. Esa fue una guerra en mis años de líder de jóvenes. Si has estado liderando jóvenes, quizás vas a entender lo que estoy por explicar. Con mi esposa estábamos liderando jóvenes hace muchos años y se da esta situación que según el número de jóvenes que aman al Señor van a ser más de influencia a los que no aman al Señor. Pero hay situaciones donde la mayor influencia viene de los que no aman al Señor y influencian para mal al remanente que sí quiere seguir al Señor. Porque hay una edad donde quieren pertenecer y los malos ejemplos hacen su trabajito. Todos necesitamos buenos ejemplos y sobre todo aquellos que han decidido en el corazón seguir a Cristo. Aquella persona que dice yo voy a seguir a Cristo, bueno, indudablemente necesita observar, relacionarse para saber cómo funciona la vida cristiana en situaciones diferentes. Y allí entra un conjunto de disciplinas, de consejería, discipulado, estudio bíblico, oración, comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se había dado en el marco de esta comunión de Pablo y Silas con ellos, pero ellos no estaban. Se marcharon, como la canción. Pero Dios estaba detrás de esta situación. Y este es un valor no negociable, hermanos. Y es por eso que Pablo quiere extraerle todo el jugo que puede. Este valor no negociable de la integridad en la obra de Dios. Personas confiables, personas que pueden decir, como dice en el versículo 10, vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Algo totalmente inédito para los tesalonicenses, porque no era normal este tipo de vida, este tipo de andar. No había ciudadanos como Pablo, como Silas, en toda la ciudad. Esta gente era extraña en el mejor y buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque estaba Cristo en sus vidas. Integridad en la obra de Dios. Fundamental. Buen ejemplo para que los imitadores imiten bien. En el seminario donde curso, y creo que toda institución académica seria, por lo menos, el plagio, el presentar un trabajo académico tramposo, copiado, etc., equivale a un 0. Un 0. Sin chance de recuperatorio. El reglamento dice así: es considerado una falta grave y algo incompatible con el propósito que persigue el seminario. Pero estas son las mismas palabras que deberíamos tener para nuestra ética interna dentro de la fe cristiana. No hay lugar para otra cosa que no sea lo que leemos en capítulo 2, versículo 10.
Y cuando es otra cosa debería ser no el patrón, sino la excepción, y obviamente donde se aplica arrepentimiento por un lado, gracia y perdón por otro lado, pero nunca naturalizar la falta de integridad, nunca naturalizar una vida deshonesta, una vida inconsecuente, porque no es el modelo que Pablo quería enseñar a la iglesia. El modelo que dejó Pablo para la iglesia es la palabra de Dios, no es Pablo. Es el estándar divino, es el estándar de Cristo para su pueblo. Simplemente que Cristo, que ya no está presente ni con ellos, en el primer siglo no estuvo ni con nosotros, estoy hablando de los tesalonicenses, pero sí está presente su Santo Espíritu reproduciendo el carácter de Cristo en el pueblo de Dios. Y Jesucristo fue, en cierta forma, estuvo presente por medio de Pablo y Silas para ellos. Es decir, la dinámica del discipulado en los evangelios de Jesucristo en persona con los apóstoles, de alguna forma se desarrolla para la iglesia en los años posteriores, siendo los más maduros, los plantadores, los pastores, los líderes, tratando de enseñar y modelar lo que hemos hablado en el último sermón para los más inmaduros o nuevos o neófitos, cómo se debe vivir la vida cristiana. Es decir, no hay lugar para algo diferente, y cuando eso ocurre, se debe dar arrepentimiento por un lado y gracia y perdón por el otro lado. Pero nunca, jamás, y Dios nos libre de naturalizar algo diferente de lo que Pablo plantea aquí como el comportamiento que Dios aprueba. Santa, justa e irreprensiblemente. ¿Saben? Los puritanos, cuando evaluaban a alguien para un cargo en la iglesia, para ser anciano o diácono, interesantes, pero mayormente para el ministerio, para el liderazgo, se mudaban algunos hombres a la casa del candidato. Mi amor, traje unos hermanos de la iglesia, van a estar evaluándome. Qué interesante, ¿eh? No es teoría, lo hacían de verdad. Se mudaban, entonces el hombre se despertaba y salía a trabajar. Bueno, ellos salían, luego volvía el candidato cansado a su hogar, se sentaba con su familia, ahí estaban ellos, siendo testigos varios días, porque 1 o 2 días podemos fingir, podemos actuar, pero luego ya es difícil. Y lo evaluaban en tiempos de dificultad, depresión, cómo trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos, cómo se relacionaba en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante. Una cita de John MacArthur dice: si quieres saber si un hombre vive una vida ejemplar, si es consistente, si es capaz de enseñar y modelar la verdad, y si es capaz de llevar a la gente al evangelio, a la santidad y para servir a Dios, entonces mira a su familia y encontrarás en ellos la gente que mejor lo conocen, quienes lo escudriñan más de cerca. Pregúnteles acerca de la clase de hombre que es. No van a descubrir gente perfecta, pero gente santa, justa y que intenta vivir irreprensiblemente delante del Señor. Sin dudas, observen el versículo 10, que Pablo habla del comportamiento. Dice: nos comportamos con vosotros los creyentes. El texto habla de comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento? Santo, justo e intachable. ¿Cómo se ve eso en la vida real?
¿Cómo se ve eso en un ciudadano evangélico del siglo XXI? Hoy, siglo XXI, ¿qué es un comportamiento santo, justo e intachable? Bueno, el texto no lo profundiza, pero los tesalonicenses eran testigos de qué es eso. ¿Puede significar algo diferente para nosotros? No creo. Quizá cambia cosas externas, porque es otro contexto, otro tiempo, otra cultura, pero creo que es muy ilustrativo. Pero ese comportamiento es solo el reflejo de algo mucho más profundo, o podríamos decir, ese comportamiento es el resultado de una obra en el corazón, santo, justo e intachable. Eso es el comportamiento es lo externo, pero algo adentro es lo que motiva este comportamiento. ¿Qué es? Bueno, es muy claro, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y hermanos, no debemos confundir el poder del Evangelio con moralidad. Moralidad, cualquier persona puede ser moral. Y creo que para algunas personas ser moral es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque esa moralidad puede producir justicia propia, sentirse tan bueno que Dios está ansioso de permitirle entrar al cielo. ¿Qué chasco se va a llevar una persona así? Porque la Biblia habla de que somos absolutamente todo lo contrario. Somos pecadores perdidos. Tampoco este andar o este comportamiento santo, justo e intachable es perfeccionismo. El perfeccionismo puede ser muy bien camuflado como madurez, santidad, etcétera, etcétera. El perfeccionismo es la persona que en su orgullo quiere dar la imagen de una persona sin asuntos débiles, sin nada que tenga que resolver. Tiene todo bajo control. Y entonces hace un esfuerzo humano, porque no tiene la asistencia de Dios, un esfuerzo humano para intentar ser lo más correcto posible. Pero ese combustible se termina. El perfeccionismo termina, ¿saben cuándo? Cuando se falla. Cuando se falla. Y porque somos pecadores, fallamos. Fallamos. El perfeccionismo puede derivar en algo muchísimo peor, que es la hipocresía. Porque el perfeccionismo tiene sus raíces en el orgullo, en la reputación, no en la integridad verdadera. Pero tampoco es legalismo. El legalismo también se puede camuflar de santidad. Yo no fumo, no tomo, no voy al baile, voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia. ¿Y? Yo pregunto, ¿y? El Evangelio es otra cosa. El Evangelio produce, observen, santidad, justicia y un andar intachable. ¿Por qué? Por caminar delante de Dios. Porque esta persona, y es un énfasis que no voy a entrar hoy, pero Pablo pone mucho énfasis en que su meta era agradar a Dios. No era agradarle a ellos. No usó de lisonjas, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo fue un ministerio que Dios aprobó, pero Pablo dice, nunca tuvimos la meta de caerles bien. Quisimos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, agradarle a Dios. Y entramos a la ciudad, hicimos lo que teníamos que hacer. Y es muy probable que estén presentes personas que todavía no hayan experimentado este cambio de corazón. Que estén luchando, inclusive, que estén luchando con el Evangelio, porque el Evangelio es una molestia para su agenda personal.
tan centrados en sí mismos que el evangelio es un estorbo. Y estén luchando por entregar la vida a Cristo. Cuando una persona así lee santa, vida santa, justa e irreprensible, y no te llama la atención, no te atrae, no es algo que deseas, bueno, justamente esa es la evidencia de tu situación dramática. Porque estas características son las que perseguimos los creyentes, que queremos agradar a Dios. Pero cuando una persona lee santa, justa, irreprensible, y no es una meta en su vida, es porque justamente ese es el diagnóstico, que no hay nada de valioso para vos en esta vida, en esta clase de vida. Por lo tanto, estás del otro lado, sin dudas, estás del otro lado de la ciudad de Dios. Absolutamente caminando del otro lado de la ciudad de Dios. Porque estas son las características de los que van a la ciudad de Dios. Santa, justa e irreprensible. Eso sucede, este cambio de vida, cuando incorporás este andar en tu vida, es justamente cuando cambiás o cuando Dios te cambia de las tinieblas a la luz. Y eso ocurre cuando te arrepentís y venís a Cristo. Que Dios quiera, ¿no? Que Dios quiera. Y nuestra oración es que todos aquí hayan ya arreglado sus cuentas con Dios por medio de Cristo. Dice Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Es el mismo llamado para Abraham, es el mismo llamado para Pablo, para Timoteo, para vos, para mí. Siempre ha sido así. Cuando Dios llama a alguien, a él, dice, anda delante de mí y sé íntegro. Cuando nuestro comportamiento es impío, injusto, irreprochable, esa es la evidencia de que no estamos caminando delante de Dios. Sin dudas. ¿Por qué? Porque no nos interesa y porque no es un valor, no es algo que anhelamos, porque no estamos en Cristo. Nos puede pasar, y ya voy concluyendo, pero nos puede pasar, de hecho le pasó a Pedro, y Pablo fue testigo, nos puede pasar, y por eso quise enfatizar, no es perfeccionismo. Nos puede pasar que fallemos. Le pasó a Pedro. Dice Gálatas 2:11, me opuse a él cara a cara. En el versículo 14 de Gálatas 2 dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, ¿de quién habla? De Pedro, el apóstol Pedro. Es decir, ¿hay lugar en la vida de un creyente para irse al pasto, como decimos? Tristemente sí. Pero el mismo Dios que te trajo a Cristo, también cuando tus veredas se desvían, te trae. Porque es un Dios amoroso y un Padre responsable. Pedro actuó sin consistencia, pero hermanos, permítanme decir algo aquí. Si bien Pedro pecó, fue inconsistente, no era el patrón de la vida de Pedro. No era el patrón. Por eso Dios lo dejó escrito en su palabra, primero para traer esperanza, que si Pedro falló, yo puedo fallar, pero también para enseñarnos que si le pasa a Pedro o a quien sea, no es el patrón. Así que si podés diferenciar esto de convicción de pecado que produce la palabra de Dios y autocondenación que te trae a la desesperación, a la culpa y sin ninguna puerta de salida. Hay una gran diferencia ahí.
Porque una es la ruta del perfeccionismo religioso y otra es el camino del Evangelio. Para los cristianos hay siempre perdón, siempre. Perdón, siempre, absolutamente. Y siempre hay esperanza. Y siempre hay salida. Y siempre hay restauración. Entonces, si tu situación es que has fallado en tu testimonio, como Pedro, estás viviendo con falta de integridad y te da vergüenza arreglarlo porque significa abrir y traer toda la luz, y es un costo, pero quiero decirte, hay más costo en mantener todo oculto. Eso es más costoso. Si estás viviendo sin integridad, el camino de salida es el mismo para todos. Arrepentimiento con Dios y restaurar lo que haya que restaurar. Salmo 51. Pedir perdón a quien debas pedir perdón, reparar hasta donde se pueda, reparar el daño y buscar andar en santidad. Quiero ir concluyendo, hermanos. Regresando al lado positivo del discipulado, que es lo que ejercitó Pablo en esta ciudad, creo que hay una implicación práctica aquí, muy práctica, que es decidir ser. Yo creo que ahí es donde tenemos que llegar todos nosotros. Decidir ser esta clase de discípulos en la obra de Dios. Ser esta clase de discípulos que enseñan la palabra de Dios a otros y que puedan otros ver en mi vida qué es el Evangelio y cómo se vive el Evangelio, comenzando por casa. Comenzando por casa. Todos conocemos o oímos hablar por lo menos de Agustín de Hipona, pero no tanto de su madre Mónica, ¿no? Que fue la primera cristiana de su familia. En un mundo filosófico y pagano, su mamá Mónica fue la primera en encontrarse con Jesucristo y anhelar la salvación de su hijo. Fue aquella que le perseguía casi con el Evangelio y oraba por Agustín. Todos conocemos a Carlos Spurgeon, ¿no? O por lo menos casi todos, y hemos leído, oído de él. Pero no tanto hemos escuchado de su abuelo Jaime. Su abuelo Jaime, quien fue un pastor bautista, íntegro, comprometido con la palabra de Dios. Cuando Carlos Spurgeon tenía 2 años, su mamá estaba embarazada y lo envió hasta los 6 años a vivir con su abuelo. Allí, Spurgeon y en otras visitas posteriores, tuvo acceso a charlas con su abuelo, tuvo acceso a la biblioteca de su abuelo. Dicen los que estudiaron la vida de Spurgeon que siendo muy pequeño y en la biblioteca de su abuelo descubrió a Richard Baxter, a El progreso del peregrino de Bunyan y otros libros de teología reformada. Fue allí que comenzó este pequeño a hacerse preguntas. ¿Se dan cuenta? Influencia, discipulado. Conscientes o inconscientes, siempre estamos modelando. Siempre hay ojos mirando. Por lo tanto, es necesario vivir delante de la presencia del Señor. Un padre frenó su auto frente a un campo de maíz porque estaban allí los frutos a la vista. Frenó, miró el papá para todos lados, sus hijos mirando a su papá. ¿No hay nadie mirando? Y cuando estaba por robar, su hijo dice, sí, papá, ¿quién está mirando? Dios. Los niños son así, ¿no? Dios. Entonces, hermanos, debemos decidir ser esta clase de ejemplo. Todos conocemos a John MacArthur, ¿no? Pero muy poco de su papá, Jack MacArthur. Pastor, no era famoso, pero era un hombre fiel.
y un hombre que marcó pautas claras de integridad y amor por la palabra de Dios en la vida de John MacArthur. Todos conocemos a Juan y Carlos Wesley. Más allá de las diferencias que podemos tener teológicas, sin duda fueron dos hombres que predicaron el Evangelio. Pero no conocemos tanto de Susana Wesley, quien fue una influencia impresionante en la vida de estos dos niños. Los tesalonicenses tuvieron dos ejemplos, luego se añadió Timoteo. Pablo, Silas, y ellos hicieron un buen trabajo, hermanos. Al punto que ahora Pablo, a la distancia, puede decir: recuerden cuando estuvimos con ustedes, cómo les tratamos, qué les enseñamos, cómo nos conducimos, cómo trabajamos. Y de ese escrito podemos intentar tener una serie de principios de cómo servir a Dios agradándole. Así que, hermanos, vosotros, versículo 10, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cuál es la implicación? Bueno, Pablo nos enseña que así debemos servir a Dios. Es la forma de servir a Dios. Que podamos pasar estos dos testigos o estos dos escáneres de decir: ustedes son testigos y Dios. ¿Estarías dispuesto a servir al Señor de esta forma? Ser esta clase de discípulo viviendo delante de Dios, haciendo discípulos. ¿Estarías dispuesto en esta noche a decirle: Señor, me conoces más que yo mismo me conozco? Soy consciente de todas mis debilidades, pero yo creo en el poder del Evangelio. Creo que podés hacer una obra en mi vida para que yo desarrolle madurez, obediencia, para que yo pueda ser más accesible, más todo lo que a ti te agrada. Pero confiamos en Él, pero hacemos lo que tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer si no abrimos la Biblia, si no oramos, si no buscamos ser influenciados, si no pedimos consejo. Dios es un Dios cercano y te invita a acercarse a Él e interactuar con Él. Dice: anda delante de mí y sé íntegro. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, tú eres real. Tú estás aquí, Señor, por tu Santo Espíritu. Señor, creemos en el mismo llamado que le has hecho a Abraham y es para nosotros andar delante de ti. Leemos, Señor, que eso es andar en Cristo para tu iglesia. Andar en Cristo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Es ese andar, ese comportamiento, esa manera de vivir, santa, justa y piadosamente. Señor, huyendo de los deseos mundanos y esperando la venida de tu Hijo. Señor, obra en medio de nosotros, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.